¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buen día, buenas tardes, donde quiera que nos vean. Y pues nuevamente nuestras pláticas de enneagrama y el día de hoy con mi maestro favorito, Rafael Ruiz. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo y con tu gente. Para mí siempre es un placer tenerte y pues quiero aprovechar que estamos juntos porque quiero platicarles que Rafael y yo hemos estado gestando un hijo, ¿verdad? Un hijo, eso Así es. significa que es un libro que le hemos puesto mucho amor y mucho cariño y que ya estamos justamente en las últimas etapas para mostrárselos. Nunca habíamos hablado de esto públicamente, las personas allegadas, cercanas a nosotros, muchos lo saben, muchos nos han ayudado a construirlo con sus experiencias de vida y cosas así, pero realmente es totalmente de la autoría, de la genialidad de mi maestro y un poquito de lo que yo he podido captarle a través de los años, de 24 años de trabajar contigo, Rafael. Mañana cumplimos 24 años. Ok, Y platícales, quiero que tú digas algo sobre nuestro libro, perdón que me lo saqué de pronto. ok, no, con gusto. Mira, lo que podría decir de nuestro libro, lo que podría decir es que la búsqueda de estos que estamos en el enneagrama o en este sendero que es mucho más amplio, dictado por el enneagrama, es la espontaneidad y hacer un legado, el legado. El significado de un ser humano está en la medida en que puede dejar un legado, porque esto es el desarrollo de la humanidad, o digo de la naturaleza. Entonces, por ahí va nuestro libro, es un legado. Ahora yo diría, es un libro interesante porque no es un libro que esté intoxicado de descripciones, algunas incorrectas que he visto por aquí y por allá, no se afilian al discurso de Claudio, etcétera. Nosotros hicimos un libro procesal, en donde se indica el tránsito de las personas, ¿verdad? El tránsito posible de cada una de las personas para llegar a la gloria o a la espontaneidad o la libertad o la salud, que es como el umbral de todo esto. Entonces, es un libro bien diferente, es un libro que aporta una nueva mirada y es un libro que realmente acopia la verdad, no porque sea tuya o nuestra, sino porque fue un respetuoso acopio de muchas realidades. Bien. Gracias. Y realmente es un libro hecho con mucho amor, sin ninguna otra intención más que de mostrar una enseñanza desde una perspectiva que sea útil para el crecimiento de los humanos. Y Eso es. como lo marcas, es un libro muy, muy diferente, a pesar de que es muy fiel a la enseñanza del enneagrama, es un libro tan diferente de todo lo que está escrito hasta el momento. Entonces, ojalá pronto se los podamos ir mostrando. Bien hecho. Maestro, pues mira, justamente, ya que me acordé de lo del libro, porque en esta ocasión yo quisiera que tocáramos un poquito sobre la tradición del enneagrama, sobre la escuela iniciática. Ok. Nosotros sabemos que el enneagrama fue en realidad una enseñanza de maestros a discípulos, donde la enseñanza era muy, muy cotidiana, muy en convivencia, muy de ir enseñando los secretos. Y realmente, en mi propia opinión, aunque el enneagrama ahora ha cobrado una gran moda y que todo mundo o mucha gente tiene acceso a esta teoría, en realidad yo para mí sigue siendo una escuela iniciática, porque realmente aunque la información está ahí para todos, pocos lo toman como una filosofía de vida, como un camino de crecimiento y como una metodología para encontrarse. Creo que desde ese punto de vista sigue siendo un camino iniciático. Así es. Y como ese camino iniciático comenzó con esta escuela que sabemos que data de la antigüedad y que la podemos reconocer a partir de los sufis, a lo mejor estaba desde antes, pero a partir de los sufis, los maestros espirituales del Islam es cuando se conecta.
yo quisiera que empezáramos a tocar conceptos de esa escuela iniciática. Y se me ocurre que pudiéramos hablar de ideas santas. Ideas santas, muy bien. Y como el concepto de ideas santas, como muchos conceptos, son profundos y yo quiero darle esa seriedad, pues me gustaría, y les explico desde ahorita, hacer 2 videos. Uno donde habláramos de generalidades, habláramos de qué es un poco la espiritualidad, cómo se come esto, cómo reconocemos lo espiritual con lo, con lo egoico, y que después en otro video abordáramos las 9 ideas santas para dejar semillas más claras de crecimiento. Entonces, 2 entregas al menos para que nuestro maestro nos ilustre con esa claridad que siempre te reconozco. Muchas gracias. Entonces, no quiero seguir quitándote tu tiempo. Es un gusto. Te haría una pregunta primero. ¿Qué es el desarrollo espiritual? El desarrollo espiritual, digamos que es el acceso de nosotros, materia y seres vivos, el acceso a esa multiplicidad que es el universo. Entonces, es el camino que nos accesa a esa magnificencia que es el universo y todo su contenido. Y entonces ahí hay que dejar, digamos, lo material para poder tener derecho a tocar lo intangible y lo infinito. Y esa es la búsqueda de la espiritualidad realmente en el eneagrama. Muy bien. ¿Y qué diferencias habría entre desarrollarse psicológicamente, tener un desarrollo psicológico de un desarrollo espiritual? Ok. Pues abonando más, comento una frase de Gurdjieff que lo mismo la paseó por Francia, la habló en Inglaterra y la habló en Nueva York. Entonces parece que es una frase que nos puede dejar ver el todo, y es que todo es un enneagrama, decía Gurdjieff, reconociendo del origen de su sabiduría que viene de ese atrás que mencionas, desde una flor hasta el infinito. Entonces, aquí yo te diría, la diferencia, vamos a decir, entre la parte psicológica o el aspecto psicológico muy respetable y, digamos, el aspecto espiritual en su diferencia como categoría, es que lo psicológico tiene un acercamiento noble y reparacional. Okay. Y lo espiritual tiene una exigencia de entrega total, que se conoce en el mundo espiritual como ágape, que es una orgía con el universo, una orgía con Dios. Y entonces, a diferencia de ser reparacional, es aspiracional, aspira a todo. Esa sería más o menos prácticamente la diferencia. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar enneagrama contigo, conforme fui adelantándome y aprendiendo de ti. Yo me acuerdo mucho cómo al principio nos enseñabas enneagrama y el enfoque entonces era muy psicológico, porque era como repararnos, resanarnos, limarnos, cincelarnos, y era un camino un poquito más doloroso, más rasposo. Claro. Y tú le llamabas agra contra, ir en contra. Así es. Y Ir en después contra. nos enseñaste otro camino que era el Amagadei, ¿no? Ser como dioses. Exacto. Entonces, creo que ahora, fíjate, hasta ahora estoy entendiendo justamente que estabas relacionando el camino psicológico que tenemos que empezar con él, pero que a la luz del camino se abre una puerta donde Sí. el crecimiento se vuelve un gozo. Así es, así es. Agere contra es fricción, este pulimento del ser humano que me gustaría llamar deslavar, porque es dar una ligereza al ser. Y Amagadeus o Amagadei quiere decir a imagen de la divinidad, que es magnífica, y entonces es ser magníficos. La siguiente pregunta que yo había pensado, creo que ya se está contestando.
Sí. porque creo que la respuesta es ambos, pero quiero que tú nos digas si el eneagrama es más una herramienta de desarrollo psicológico o es más una herramienta de desarrollo espiritual. Ok, pues mira, vamos a decir que el primer retoque sería el eneagrama no es una herramienta, como lo están utilizando en el mercado últimamente. No es un producto que se pueda adquirir como lo están vendiendo, etcétera, etcétera. Ya sabes que tengo una guerra santa contra la estupidez, ¿no? Entonces, y jerarquizar sería poco noble porque realmente es un tránsito. Ujú. Entonces, cuando vas de aquí a allá, el empezar o la mitad no es mejor que el empezar o el final, es parte del tránsito. Entonces, el tránsito inicia con esta, digamos, adquisición de ligereza psicológica, pero el tránsito nos lleva ya con esa ligereza a irremediablemente elevarnos a Magadeus, a la imagen de la divinidad. Es el camino del héroe. Es el camino del héroe y es este círculo que está en el eneagrama 9, abandonar la plaza 1, llegar a la reforma de la vida, intentar 2, te ayuda una alfombra mágica o un corcel, 3, tienes pequeños éxitos que es vencer al ego, 4, viene la profundidad o en Gilgamesh la búsqueda del tesoro en la profundidad del mar y herirse con ese tesoro que encuentra reclamando a los dioses, ¿cómo que es tesoro si me duele? Y los dioses gritándonos a los seres humanos, lo que cura duele. Y entonces el viaje del héroe es vencer al dragón. Pues no, un día lo platicamos, pero es integralmente el viaje del héroe, Laura. Es un poco como que tú nos enseñabas, no se trata de matar al perro, sino de enseñarla a que no se haga pipí en la alfombra. Sí, sí, y ese sería un aspecto reparacional, porque Exacto. no solo es que no haga eso, sino finalmente que se vuelva una compañera, un compañero. Y no solo eso, finalmente reconocer en esa espontaneidad la divinidad que en nosotros es carente y tener el contacto con esta vitalidad. Por eso los egipcios hacían de los animales dioses, indicándonos que ahí está la espontaneidad. Un león no tiene muchos problemas psicológicos. Muy bien. En este desarrollo, hay una pregunta que muchas veces nos hacemos cuando estamos iniciando este camino y cuando queremos empezar a vislumbrar esa transición entre el mundo psicológico y el contacto con el espíritu, el contacto con el ser. ¿Cómo podemos nosotros empezar a diferenciar cuando eh, decidimos a través del ego o a través del ser? Ok, está muy fácil, está muy fácil. Cuando decidimos a través del ego o del ser, esto como alguna vez en el misticismo se dice que no se ve el objeto de la adoración, sino se ve la sombra que produce. Entonces yo te diría, la proyección o lo que produce, la neurosis produce muerte o parcialidad de la vida. La virtud produce vida. Entonces está muy claro discernir que si aquello es adictivo, pasional y limitante, está apuntando al lado oscuro. Y si aquello es luminoso, integrador y fulminante, eso es la búsqueda de todos. Entonces, la búsqueda de la virtud trae vida. Muy bien. Bueno, ahora, si queremos abordar las ideas santas, ¿cómo definirías las ideas santas? ¿En qué posición? ¿De dónde salen? Háblanos de ideas santas. Muy bien. Primero decir que, digamos, en el mundo tradicional o ancestral del eneagrama, de donde todos podemos beber, debemos o queremos beber, hay dos
propuestas de ideas santas. Una viene de estos Nexbandis, que son sufíes, efectivamente, y otros Saramugs. Por ejemplo, Claudio Naranjo, podríamos decir que era un Nexbandi, y todos los que somos discípulos somos esto, bandidos de la paz. Y los Saramugs es un poco como Ichazo, si lo conocen o lo recuerdan, es más la arquitectura del eneagrama. Los dos tránsitos son complementarios como en el inhalar y el exhalar, ninguno es jerárquico. Pero sí, cuando esta tradición se dio en custodia posterior, porque no surge del mundo musulmán, no surge de la tradición sufí, es previo, nada más que ahí se entrega por la secrecía que estos ya sabían cultivar, y aparte llega a nosotros, pasa por Aristóteles, etc. Y entonces te podría decir, esa es la posición en el que veo yo surgiendo las ideas santas con dos diferentes descripciones, ya un día las platicamos, pero en una localización, digamos, trigonométrica, como lo haría Pitágoras o el Sócrates armenio, que es Gurdjieff, todos muy preocupados por la matemática. Yo también soy fascinado de eso, solamente un amateur, pero si todo es matemática, en los centros hay una parte superior y una inferior. En el centro conductual, la parte inferior se llama compulsión, la parte superior se llama espontaneidad. En el centro emocional, la parte inferior se llama pasión, la parte superior se llama vida, vitalidad, virtud. En el centro intelectual, la parte inferior, la parte oscura, se llaman fijaciones. La parte superior se llaman ideas santas. Ahí se localiza geométricamente este tema, esta nueva espiral que estamos conversando. ¿Te contesté? Muy bien, sí. Yo recuerdo tus pláticas iniciales, como lo fui yo entendiendo, y recuerdo que para empezar a desarrollar nuestro crecimiento, tú nos hablabas de cada centro tenía un antídoto, ¿verdad? Había un Claro. antídoto para Sí. el centro intelectual, un antídoto para la emoción y un antídoto para el cuerpo, siendo Así el es. antídoto para el centro intelectual las ideas santas. Así es, El exactamente. antídoto del centro emocional era el desarrollo de nuestras virtudes Así es, el cultivo, sí. y el antídoto de nuestro centro instintivo o conductual era acceder a meditar a través de los mudras. Para conseguir la espontaneidad, o sea, la meditación es el umbral. Los que sepan de neuroplasticidad tienen por cierto de que quien medita en diferentes formas, algunas más expeditas que otras, pero la meditación y la postura, el mudra, que es el antídoto, es para, una vez que nos levantamos, poder ser espontáneas, porque ese es el atributo divino, no la meditación, la espontaneidad. Ujú. Y entonces significa que debemos cultivar estos tres antídotos para justamente irnos acercando a ese mundo espiritual, para empezar a Así es. vislumbrar ese mundo espiritual que cuando caminas poquito lo suficiente, empiezas a degustar mucho más exquisito, Ujú. porque aparte de todo es el que donde vas a llenar ese vacío Sí. que el mundo de nuestro ego nos tiene Ujú. atrapado, ¿verdad? Al perder esa contacto con el ser, que Sí, es la búsqueda espiritual, sí, nosotros caemos en una parcialidad de visión del mundo. correcto. Entonces perdemos la posibilidad de observar el 100% de la realidad de forma objetiva. Claro que es la verdad. Porque también recuerdo en tus enseñanzas que nos enseñabas que el eneagrama es la forma en que la energía se mueve en el mundo y dicho de Así otra es. manera es un mapa de cómo es objetivamente la realidad. Exacto, Ante nuestra exacto. imposibilidad de tocar esa realidad como un todo, Sí,
y en nuestra visión parcial es donde contactamos el ego y por Sí. lo tanto perdemos ese contacto con el ser y eso nos mete un vacío que, Mm, como lo sentimos, lo buscamos llenar. claro. Y al irlo llenando, cada quien en su mundo parcial, Ujú. lo que desarrolla son ciertos paradigmas que te meten en un cóctel que se vuelve la percepción de tu eneatipo. Sí. Entonces, el trabajar con la idea santa, el conocer bien las falsedades de tu cóctel psicológico del eneatipo y el Sí. trabajar con esta idea santa, con este desarrollo o cultivo de la virtud, con este umbral para encontrar la espontaneidad, es lo que te puede ir llevando nuevamente a contactar el ser. Efectivamente. Qué buen maestro eres. Bueno, entonces quisiera que Sí. como un umbral para el siguiente video, Ujú. nos dijeras cuáles son estas ideas santas que tú nos decías que pueden ser diferentes entre los Sarmui y los Nexbandi, Ujú. para que empecemos a analizar esto y después hablemos un poquito más en otro video de todos estos ideas santas eneatipo por eneatipo. Muy bien. Pues solo brevemente para darle cabida, como dices, en un subsecuente video en profundidad y aparte poderlas contemplar, digamos, complementarias, las dos versiones o discursos. Podríamos pensar primero que sí, efectivamente, el eneagrama, como todos o la mayoría de nosotros sabemos o intuimos, es el mapa de la conducta de la energía universal. Y está en todos los mapas. De hecho, un mapa precristiano que después es adoptado por las fe ciegas, principalmente por el cristianismo, es en este caso el Padre Nuestro, en donde estás en los cielos es el 1, ¿verdad? La adulación del 2, ¿no? Después el 3, quiero decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santo, y esa adulación. Venga a nosotros tu reino, y ese es el 3. Ujú. En el cielo como en la tierra, y ahí está la polaridad del 4. Danos pan en la pobreza, y ese es 5. El pacto con Dios, que me parece extraordinario, perdónanos y perdonaremos. Me parece exquisito ese punto porque es la extorsión de Dios, un poco más al mundo no cristiano, sino al mundo más musulmán o digamos judaico, porque ahí se le puede reclamar a Dios. Y aquí está muy claro en el 6, ¿verdad? Perdóname y perdonaré. No nos dejes caer en la tentación de los 7, líbranos de los pinches 8 que son una molestia. Ah, Y, y nocere, dice, ¿verdad? Que es del dolor, del dolor que puede causar el contacto con la persona 8, y tuyo el poder y la gloria, que fíjate que están consolidados, en el 8 está el poder y la gloria está en el 9 y se vuelve a empezar. Entonces desde ahí vemos ya que es un mapa que está ahí, en la otredad, desde siempre, y que simplemente los seres humanos le dimos palabras, vamos a decir. Y ahora para ir terminando y hacerlo breve, me gustaría, por ejemplo, mencionar, aunque sería bueno mencionarlas en el próximo las dos, pero la propuesta Nexpandi, porque Claudio, nuestro maestro Naranjo, el gran dragón, es un Nexpandi. Y ujú. entonces la iniciación para entrar a las ideas santas es exquisita. Dice, duermo en paz y luego despierto. Y ahí nos está diciendo, sí, tú decías que le diste unas palabras muy elegantes, etcétera. No, la pasión es adicción. Hay adicciones mentales, hay adicciones, todos los animalitos somos adictos, simplemente los humanos, estas son nuestras adicciones. Entonces la adicción nos duerme, por eso duermo en paz. Creo que ser número está bien y hay mejores números que otros. Esa es una tontería que yo veo en todas partes. Y despierto es, la idea santa es el despertador. Y por ejemplo, en el caso de los Nexbandis, la idea santa del uno
es santa enseñanza, santa unicidad. No necesitas apuntarlas, yo te las platico luego. La idea santa, digo, es que se quedan, porque es un poco como que estos magos del pasado, estos maestros potentes, simplemente tenían mucho sentido común. La idea santa del 2 es compasión, solidaria, empatía, diríamos ahora. La idea santa del 3 podría ser visión energética. La del 4 podría ser símbolo, simplicidad creativa, simplicidad creativa, lo creativo en la simplicidad. El 6 será la omnisciencia, el saber todo, la sabiduría y con un algo de sobriedad para que sea oportuna y no que se desbarate en palabras. El 6 es la fidelidad y la manera legible es la fe, vamos a decir. En el 7 es festividad indolora. Festividad, porque todas las festividades de los 7 acaban por dolerle a algo, al 7 o al que resulte invitado. Entonces ahí es festividad indolora. Para los 8 es claridad autoritaria. Y para los 9 es santa. Todos se anteponen con santa y bendita paz amorosa. Y ahí están las de los Nextbandis. Hay otras, las de los Aramuks, ya lo platicaremos otras, y me encantaría que tuviéramos las otras, las que yo les propuse, que es un poco esto mismo, pero digamos en palabras cotidianas, en lenguaje de campesino. Muy bien. Laura. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Solamente por parafrasearte y por ser un poquito redundante con esto de los Aramoy y de los Nexbandi, que nos dices, y tú nos enseñaste hace muchos años, que somos Nexbandi. Entonces, como una explicación adicional, que tal vez no se necesite, pero me gustaría hacer, es de que en esto del estudio del eneagrama siempre se ha conocido que la enseñanza que Claudio Naranjo nos da acerca del eneagrama es llamado por algunos la línea dura, ¿verdad? Porque es una línea que se mete más con las cosas que nos hacen mal y que hacemos mal nosotros, como para empezar ahí a reparar, en vez de estar enfocándonos en lo que hacemos bien. Entonces, Claro. esta línea dura significa como estar observando y estar pisando callos, ¿no? Como que dejarnos pisar los callos y pisarle los callos a los otros para que realmente el crecimiento se dé, ¿no? Entonces creo que esa sería otra forma de definir lo que son los Nexbandi, ¿no? Mientras los Aramuy están demasiado metidos en la teoría, demasiado queriendo entender por qué esta raya va para acá, qué significa. Y sin embargo, pues creo, en mi propia experiencia, que el camino de transformación está dentro de la línea de los Nexbandi. Me encanta tu polaridad parcial y tu entrega al maestro, pero ahí tendría yo que retarte como lo hago siempre. ¿Qué es más importante, inhalar o exhalar? Las dos cosas son importantes. Así es de importante Sarabug y Claro, Nexbandi. Y claro. una de ellas tiene una abeja, una de ellas tiene una abeja al centro del enneagrama. Y eso que tú llamas duro, el maestro Gurdjieff y Chazo lo llamaban el trabajo. Trabajar es duro, pero es exquisito. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Un Y gusto. vamos a continuar. Vamos a hablar de ideas santas. Les agradecemos a todos su participación y ojalá que mis preguntas les ayuden a degustar la maravilla que puede ser contactar la parte espiritual a través del enneagrama. Muchísimas gracias a todos, maestro. Gracias. Gracias a ti y gracias por tus preguntas. Y también sería bueno conocer sus preguntas, las Sí, de ellos, que las tuyas son muy buenas, pero las de todos
pueden ser no mejores, pero sí más completas. Entonces, ojalá que te lleguen preguntas. Ojalá que sí, los invitamos, invitación de mi maestro y mía. Participen con nosotros, por favor. Lo que a mí no se me ocurra, por favor, ayúdenme a hacer esto para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye bye. Bye.